Con la ayuda del Señor, hoy vamos a comenzar una serie. Vamos a ponernos de pie, cambiar de posición. Una serie sobre el libro, oiga esto, el libro de Salmos. Salmos tiene 150 capítulos o 150 salmos. Pero, en esa serie no vamos a abordar todos los salmos, porque eso nos llevaría años predicar todo el libro de Salmos. Lo que vamos a hacer es predicar los salmos claves que hablan sobre el tema central de este libro y otros temas fundamentales. ¿Ok? El libro de Salmos tiene una estructura. No sé si usted se ha fijado, el libro de Salmos tiene 5 libros que ellos juntos conforman lo que conocemos como el libro de Salmos. Y el primer libro de Salmos comprende los salmos primero, Salmo 1, hasta el Salmo 41 o 42, si mal no recuerdo. Entonces, nosotros vamos a tener una primera serie sobre este libro de esa parte, de esa sección de Salmo. Entonces, ¿con qué salmo vamos a comenzar esta serie? Con el Salmo 1. No se puede quedar, ¿verdad? El Salmo 1. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Todos juntos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre, gracias una vez más por permitirnos estar reunidos en tu nombre en esta tarde. Oramos de corazón para que bendigas tu palabra, la uses con poder, hables a cada corazón. Oramos encarecidamente, Señor, que tú te manifiestes de una manera especial en medio de nosotros, a través de tu santa palabra. Gracias, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Hermanos, esta serie la he titulado Alabemos a Dios. Alabemos a Dios. Y tiene que ser así porque la palabra salmo es una palabra que viene del hebreo, aunque en el griego hay otra idea también. Pero salmo viene de una palabra hebrea que significa composición musical. Pero no una composición musical para el deleite y el disfrute de los hombres, de los pecadores. No, de ninguna manera. Es una composición musical para alabar, adorar o invocar a Dios. Es para eso. Por eso la Biblia habla bastante de cantar salmos, es decir, entonar cánticos a Dios, alabanza a Dios, música que exalte a Dios. Los salmos
son poesías. Pero son poesías, letras, es un arte con el propósito de glorificar el nombre del Señor. De hecho, el nombre hebreo para alabanza, que es halal, está relacionado con la palabra salmo. El nombre hebreo halal para el libro de Salmos es sencillamente el equivalente del vocablo alabanza. Alabanzas a Dios. De ahí que viene la palabra aleluya, de halal. Ya Jehová, un diminutivo para el término Jehová. Hermano, para eso existimos. Para eso vivimos. La Biblia dice que hemos sido hechos, especialmente en Cristo, para alabanza de la gloria de su gracia. El Señor nos hizo para alabarlo. El Señor nos hizo para exaltarlo. Vivimos para la gloria de Dios. Y por eso podemos decir a viva voz: ¡aleluya! Alabado sea el Señor. No se calle, porque si usted calla, las piedras gritarán. A todo ser viviente y a todas las cosas creadas, incluyendo el sol y la luna, y todas las cosas que hay, se les llaman a alabar a Dios. Si usted mira conmigo en el Salmo 148, al final del libro, Salmo 148, versículo 2, dice la palabra de Dios así. Mire conmigo. Salmo 148, 2. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Amén. Gloria a Dios. Mira el versículo 13. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Solo Dios es digno de alabanza. Mira el 150, versículo 1. De ahí es que sale el himno Alabad a Jehová. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabad a Jehová en su santuario. Hermano, para eso el Señor nos hizo. Para eso el Señor nos creó. Y por esa razón fue escrito el libro de Salmos. Para que nosotros aprendamos a alabar correctamente a nuestro Dios. Y digo correctamente porque, hermanos, hoy más que nunca se está ofreciendo a Dios una alabanza incorrecta a Dios. La alabanza se ha convertido en un show de entretenimiento para deleitar a la gente, para llamar la atención de la gente. De hecho, se han atrevido a usar la alabanza como un medio de evangelismo.
de supuestamente ganar sobre todo a los jóvenes con la música. Pero vaya a ver usted qué música. Una música mundana. Una música conforme al mundo. Conformada al mundo. Ahora aparecen dembow cristiano, oiga eso. Pericos ripiados cristianos. Bachata cristiana. Y por ahí ya usted sabe. Ah, no, para ganar a la gente, para llamar a los jóvenes. Eso es un peligro. Si hay un peligro en la iglesia, es la música. La música disfrazada de cristiana, de evangélica. Hermano, el libro de los Salmos es un libro que Dios inspiró, reveló e inspiró para que su pueblo aprendiera a alabarle correctamente. En el Salmos aprendemos a adorar a Dios, a exaltar el nombre de Dios, a glorificar a Dios. Y no queremos nosotros, sinceramente, adorar al Señor cada vez más y mejor. Yo creo que ese es nuestro mayor interés, nuestra mayor preocupación, nuestro mayor deseo y anhelo. Que adoremos al Señor más y más y mejor cada día. Para eso se nos ha dejado este libro. Ahora, como ya dijimos, el libro de los Salmos tiene una estructura. Tiene 5 libros. Y el primer libro tiene como introducción 2 capítulos que pudiéramos llamarlo el prefacio del libro de los Salmos. El capítulo 1 y el capítulo 2. Ambos hacen hincapié en la obediencia a la palabra de Dios y la obediencia al Mesías de Dios. Dígase, la palabra escrita y la palabra encarnada. Eso sirve como base para lo que llamamos alabanza a nuestro Dios. He sabido que los Salmos 3 al 32 y 34 al 41, dígase, alrededor del 90% de los salmos del primer libro, de los 5, en la estructura del salmo, son salmos de David. El cantor de Israel. David fue un compositor para Dios. Compuso salmos, muchos salmos, para alabar a Dios. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo bajo la inspiración y bajo la dirección del Espíritu Santo. Y así como David fue usado por Dios para componer poemas, ¿verdad?, letras para alabar a Dios, usted que tiene el Espíritu Santo de Dios también puede componer alabanza a Dios. Si usted se lo propone. Puede dedicar tiempo para escribir poemas, palabras de adoración, de alabanza, de exaltación a su Dios. Puede hacerlo.
bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero sobre todo, alabanzas que tengan como fundamento la verdad revelada de Dios, la palabra de Dios. Porque no es escribir por escribir. No es escribir canciones para apelar solamente a las emociones. La música para Dios no solamente debe apelar las emociones, los sentimientos. Tiene que apelar a tu intelecto, a tu razón, y tiene que apelar a tu voluntad, a moverte a ser un mejor adorador, un mejor siervo, un mejor obrero, un mejor cristiano. La música para Dios debe mover tu alma, tu espíritu, más que tu cuerpo. ¿Me está escuchando? Más que tu cuerpo. Por eso, como decía ahorita, esas mal llamadas músicas cristianas, que lo que hacen es mover tu cadera, moverte el cuerpo, porque está cargado de ritmo. ¿Y el ritmo qué es lo que hace? Marcar el tiempo para dar movimiento a la música. Entonces, cuando caemos en eso, eso puede desviar la correcta adoración a Dios. Cuidado con eso. La música debe mover el espíritu, el alma. Y si mueve el cuerpo, tiene que ser algo mínimo. Lo digo por mí. Cuando yo estoy sentado ahí, yo muevo los pies. Alabad a Jehová. Las palmas. Naciones todas, pueblos todos. Eso es ritmo. Ahora, si yo me pongo ahí a dar golpe de barriga y a mover la cintura, entonces la atención, el objeto de nuestra adoración cambia. Y comenzamos a mirarnos entre nosotros. Ay, mira la hermanita cómo se menea. Oh, mira el hermano tal. Cómo brinca, cómo salta. Míralo. Cualquiera cree que tiene. Entonces se desvía el verdadero propósito de la adoración, de la alabanza a Dios. Y ahí no podemos caer. Hermano, en este libro de Salmos encontramos reflexiones sobre la sabiduría, sobre la adoración. Hay que decir que la mayoría de los salmos son lamentos. ¿No está escuchando? Son lamentos. Son oraciones. En los salmos aprendemos a orar a Dios, no solamente a cantar. Cuidado si ustedes de lo que se pasa el día oyendo música cristiana y no ora. Hay gente que cree que por pasarse todo un día escuchando música o canciones cristianas, ya cumplió, ya está bien, ya está en conexión con Dios. No. Bajo ninguna circunstancia usted debe sustituir su vida de oración por la música cristiana. Si usted deja de orar, usted deja de estar en contacto con Dios. Tiene que mantener su vida de oración. Yo preferiría que usted pase su día orando que escuchando música cristiana. Aunque ambas son necesarias. Pero hay una buena carga de salmos de alabanza
que acentúan la confianza en el poder de Dios para salvar de situaciones, de problemas, a los fieles, al pueblo de Dios. Hermanos, para eso, para que tengamos una adoración y una alabanza correcta, se necesita un fundamento. Por eso he titulado este mensaje, Fundamenta tu alabanza. El Salmo 1 no es casual que comience con aquello que debe sustentar nuestra adoración. ¿Y qué es eso que debe fundamentar nuestra adoración? La palabra de Dios. La alabanza en el creyente siempre tendrá su fundamento en las Escrituras, en la palabra de Dios. Nuestra alabanza tiene que ser bíblica. Tiene que ser sobre la doctrina fundamental de las Escrituras. La enseñanza de la palabra de Dios. No es alabar por alabar. Por eso dije, fundamenta tu alabanza. Tu alabanza. Alabamos a Dios, amén. Lo alabamos en su iglesia. Lo alabamos en casa. Lo alabamos en el trabajo. Lo alabamos en la calle. No cantamos nosotros en mi vida, en tu iglesia, en mi casa, donde quiera que estemos. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo fundamentar mi alabanza en la palabra? ¿Cómo? ¿Usted tiene la palabra en sus manos? ¿La tiene en su corazón? ¿Cómo su alabanza a Dios, su vida de adoración y de exaltación, nuestra vida necesita de manera constante invocar a Dios? ¿Cómo usted fundamenta todo eso en la palabra? ¿Cómo? Eso es lo que estaremos respondiendo en esta tarde. Lo primero es, hermano, note conmigo otra vez el versículo 1. Dice el texto, bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermano, lo primero para fundamentar nuestra alabanza en la palabra es cuidarnos del mundo o la mundanalidad. ¿Qué es lo que vemos en el mundo? ¿No es eso que está describiendo aquí el versículo 1 del Salmo? ¿No vivimos en un mundo de malos consejeros, falsa enseñanza, falsa doctrina, engaño, de mentiras? ¿No vivimos en un mundo cuyo camino es de pecado, camino de pecadores? ¿No vivimos en un mundo de escarnecedores, burladores, vividores, estafadores, engañadores, necios, insensatos, impíos? Si usted quiere fundamentar su alabanza en la palabra, lo primero es cuidarse del mundo y de las cosas del mundo. Bienaventurado, dichoso, feliz aquel que no anda
en el mundo y las cosas del mundo. ¿Cómo usted me dice a mí que usted alaba a Dios si sigue en el mundo? Si sigue congraciándose con las cosas del mundo y participando de las cosas del mundo. Hermano, cuando usted abre la Biblia, en cualquier parte que usted la abra, donde quiera que usted vaya a la palabra, que usted va a hallar, usted va a hallar que Dios da gozo al obediente, al que obedece su palabra, al que se deja llevar de él, aún en medio de la prueba. Cuando usted se deja llevar de la palabra de Dios, del consejo de Dios, no del consejo de los malos, no del consejo del mundo, del consejo de Dios, de la palabra de Dios, usted es una persona dichosa. Porque esa es la ruta de la sabiduría. En estos versículos, sobre todo los primeros 3, tenemos una descripción de la clase de cristiano que Dios puede bendecir. Bienaventurados los que no andan en la mundanalidad. Las personas que Dios bendice se cuidan mucho en su caminar. Piensan bien a dónde van, con quién van, cómo van y a qué van. Lo evalúan. Y si es posible, consultan a Dios a través de la oración y a través de su palabra. Aun cuando están en el mundo, dice la Biblia, no son del mundo. Esa es una verdad, hermano, que tiene que estar clara en nuestra mente como cristianos. Es verdad que estamos en el mundo, tenemos compromiso laboral, compromiso familiar, tenemos planes, proyectos y todo lo demás. Pero usted no es del mundo. Usted no pertenece a este mundo ya. Usted es ciudadano del cielo. Y como tal, no se aferre a las cosas de esta vida. No se aferre a las cosas de esta vida. No negocie su compromiso con Dios. Que digan lo que quieran, que lo ataquen, que lo critiquen, pero séale fiel a Dios hasta el final. Eso es lo que nos hace gente bendecida por Dios. Hermanos, si los cristianos empezamos a escuchar el consejo de los malos, dígase, los planes y propuestas del mundo, ¿sabe qué va a pasar? Pronto estarán de lleno en su manera de vivir y a la larga, estarán de acuerdo con ellos. No es casual que la Biblia diga, no os conforméis a este siglo. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermano, cuidémonos del mundo. Si queremos fundamentar nuestra alabanza en la palabra, eso es lo primero que hay que hacer. El mundo que diga lo que quiera. De hecho, hay grupos que nos acusan a nosotros de ser gente sin el Espíritu. ¿Sabe por qué dicen eso? Porque para ellos el emocionalismo y el sentimentalismo, a través de esas canciones sensuales, porque son sensuales, donde usted siente que la piel se le eriza y siente una emoción que usted quiere moverse de todas formas
Para ellos eso es la manifestación del Espíritu. Eso no es alabanza a Dios. Y yo siempre recuerdo el caso de la iglesia en Jerusalén, allá en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo se manifestó, cuando vino el Espíritu Santo, ¿sabe cómo estaban los hermanos? Sentados. Así mismo lo dice literal. Sentados. No estaban brincando, saltando, revolcándose, balbuceando, ni nada por el estilo. Porque la manifestación del Espíritu Santo, hermano, no es otra cosa que una vida transformada. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. ¿De qué te sirve saltar, brincar, patalear y hacer una serie de emocionalismo si tú sigues hablando mentira, haciendo chismes, murmurando, criticando, ofendiendo y creando problemas? Y respetando a tu marido, maltratando a tu mujer. ¿De qué Espíritu Santo tú me estás hablando? La manifestación del Espíritu Santo es una vida transformada. Una vida cuyo reflejo no es otro que Cristo. Esos son los adoradores que Dios anda buscando. Que le adoren en espíritu y en verdad. No es allante. Es una alabanza con fundamento. Fundamentado en la palabra de Dios. Cuidándonos de la mundanalidad. Por eso, hermanos, nosotros como iglesia tenemos que ser celosos en cómo alabamos a Dios aquí. Es verdad que tenemos que entonar cántico nuevo, pero esos cánticos nuevos tienen que ser sobre la base, sobre el fundamento de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que edifica a la iglesia. No es otra cosa. Lo que hace firme a la iglesia del Señor es la palabra, es la doctrina sana de las Escrituras. Nosotros tenemos que cantar la palabra. Y si usted va a componer una canción para Dios, tiene que ser sobre la base de la palabra. No es que mi almohada, o que me levanto mi brazo, o que alzo mi voz. No. Esas son cosas que apelan a las emociones. No, tienen que ser alabanzas que apelen, como ya dijimos, a tu intelecto, a tus emociones y a tu voluntad. Y que te guíen a Cristo. Pero hay una segunda cosa. Ya vimos primero cómo fundamentamos nuestra alabanza en las Escrituras, cuidándose del mundo. Eso es una bendición. Cuidarse del mundo. En segundo lugar, miren los versículos 2 y 3. Sino, hay un contraste ahí, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová, dígase, la palabra de Dios, está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. En segundo lugar, ¿sabe cómo fundamentar tu alabanza en las Escrituras? Número 2, dedicándose a la palabra. Dedicándose a la palabra. En vez de usted dedicarse al mundo y a las cosas del mundo, ¿por qué no mejor se dedica a la palabra de Dios? En usted dedicarle más tiempo a las vanidades que este mundo ofrece,
¿por qué no le dedica tiempo a la palabra eterna de Dios? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dedicarse a la palabra. Dice el texto, en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, su disfrute, su gozo. Si en algo usted debe emocionarse, es en la palabra. Si algo debe erizar su piel, es la palabra de Dios. Pero buscamos más lo sensacional, lo placentero, lo que mueve mi carne, que lo que realmente llena el alma, la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, necesidades humanas, sino de toda palabra de Dios. Las personas que Dios bendice no se deleitan con lo relacionado al pecado y al mundo, se deleitan en la palabra de Dios. Esos son los que Dios bendice. Entonces, a veces queremos bendición de Dios, pero estamos perdidos. Estamos desubicados, desorientados. Cuando la palabra de Dios con claridad nos dice que la bendición viene cuando nos cuidamos del mundo y nos dedicamos a la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia está enseñando. Es el amor y la obediencia a la Biblia lo que trae bendición a nuestras vidas. No le dijo Dios a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. ¿Tú quieres ser bendecido, Josué? No te apartes de la palabra de Dios. Dedícate a la palabra. Si tú quieres bendición. Las personas que Dios bendice no solo leen la palabra diariamente, dígase un devocional. Lo que hemos estado explicando en los cursos talleres. Las personas que Dios bendice también estudian la Biblia, memorizan la Biblia y meditan todo el día en la Biblia, en la palabra de Dios. Y para eso hay que ser intencional. Si usted no decide disciplinarse con eso, olvídese. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nunca lo va a hacer. Usted tiene que ser intencional. Usted tiene que obligarse a ser así. No dijo Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, con tal de que de ganar a Cristo. Dejo todo por basura para ganar a Cristo. ¿No fue intencional Pablo? Él se disciplinó para eso. Se autodisciplinó. Si no ponemos en otra parte, olvídese de bendición de Dios. Bendición de Dios. A una persona que sigue con las cosas del mundo y no le dedica tiempo a la palabra de Dios, ¿y qué bendición usted quiere? La palabra meditar significa comprender la palabra. Que usted no se quede tranquilo hasta entender lo que Dios está diciendo. Lo que Dios le está diciendo a usted. Es masticarla. Cuando usted mastica, ¿qué es lo que usted hace? Cuando usted agarra esos huesitos, después de comerse la carne, y comienza a chuparlo y saborear esos tuéstanos, no sacarle el jugo que usted le está haciendo. Así es la Biblia. Meditar en ella es sacarle el jugo hasta lo más mínimo.
y aplicarla a su vida, haciéndola parte de su ser interior. Mire lo que dice Jeremías 15, 16. Si no lo tiene, escuche. El tiempo se está yendo. Jeremías 15, 16, dice el texto. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Mire Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, después de Lamentaciones. Capítulo 3, versículo 3, dice el profeta. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. ¿Puedes decir lo mismo tú? ¿Es la palabra de Dios para ti un deleite? ¿Un disfrute? Si no le sacas el jugo, si solamente te quedas con lo de arriba y no vas a lo hondo, ¿cómo lo vas a disfrutar? A menos que los cristianos pasen tiempo diariamente orando y leyendo la palabra y le permitan al Espíritu que les alimente, ¿sabe qué va a pasar? Se secarán. ¿A quienes, dice el Salmo, les llama árbol que da fruto y su hoja no cae? ¿No son los que dedican tiempo a la palabra? Serán como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. El creyente que bebe de esa fuente espiritual será fructífero y tendrá éxito en su vida de fe. Todo lo que hace, prosperará. Entonces, hermano, no es cantar por cantar, no es adorar por adorar, no es invocar por invocar, es hacerlo correctamente, cuidándonos del mundo y dedicándonos a la palabra de Dios. Yo felicito a la hermana por esa iniciativa de que los niños tengan un cuaderno, una mascota, y escriban lo que están escuchando de la predicación. Ojalá no solamente sean los niños, también los adultos. Y más si usted sabe que se le olvidan mucho las cosas. ¿Por qué no anota por lo menos el bosquejo, los puntos principales? Porque anotando, hermanos, algo se le queda. Porque qué triste sería usted venir, entrar y irse igual o peor. No, usted tiene que irse lleno de la palabra de Dios. Retado, animado, edificado, fortalecido. De eso se trata. Por último, la pregunta: ¿cómo fundamentamos la alabanza, nuestra alabanza en las Escrituras? En tercer lugar, mire, versículos 4 al 6, los últimos. Dice, no así los malos. Ahora presenta el caso de los impíos, de los no creyentes, que son como el tamo, dígase, la paja. ¿Ha visto paja? Donde quiera hay paja, ¿verdad? Usted la ve llevada por el viento, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En tercer y último lugar,
¿Sabe cómo fundamentamos nuestra alabanza en la palabra? Número 3, diferenciándonos de los impíos. ¿Me está escuchando? Hay un contraste aquí. Ahora pasa a describir la situación de los malos, de los incrédulos, del impío, del que está viviendo en pecado, practicando el pecado. Hermano, si queremos fundamentar nuestra alabanza en la palabra, tenemos que diferenciarnos de los impíos. ¿Cómo es posible que usted diga que es cristiano, que es creyente y sigue con prácticas impías, comportamientos, conductas impías? No puede ser. Hay una diferencia. Todo lo que el justo disfruta y experimenta no es cierto en la vida del malo. El que anda en los caminos de Dios anda gozoso, lleno de esperanza y de seguridad. Al justo se le compara con un árbol fuerte, ¿no lo vimos? Permanente, hermoso, útil, fructífero, pero lo mismo se dice de los malos. Todo lo contrario. A los malos se le compara con el tamo, son vacíos, necesitados de Dios. Viven sin Dios y sin esperanza en el mundo. Viven de las apariencias y de las fantasías. Y su esperanza, ¿sabe cuál es? Los gusanos. Hay gente impía que hasta se ríe cuando habla de su muerte. No, yo voy para la tumba. Y ahí ya, eso crees tú. Después de la muerte, ¿qué vendrá? El juicio. Comparecer ante el trono del Dios justo. Los malos no tienen raíces, el viento los arrastra, son inútiles para los planes de Dios, no son fructíferos. Su fruto no es otro que el pecado y la muerte. Y qué tragedia, hermanos, que una persona pase toda su vida, en este mundo, en esta tierra, como paja. Qué triste. O una persona que piense que es árbol, pero en realidad es una paja. En lo que toca en lo que respecta a las cosas eternas, no sirve para nada. Hay gente que vive su vida cargado hasta aquí de compromisos, de trabajo, de negocios, de empresas, de proyectos, y no tiene tiempo para Dios. Y aún gente en las iglesias que comprometen el tiempo de Dios con las cosas vanas y pasajeras de este mundo. Eso es trágico, hermano. Eso es penoso. Dice la Biblia que el Señor conoce el camino de los justos. Dice la Biblia que Él nos creó como hechuras suyas, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que nuestro camino está trazado. El camino de los justos, Él lo ha planeado y lo ha marcado. Y ese es el camino que tenemos que seguir. El camino de Dios. El camino de Cristo. Pero también mantiene sus ojos sobre el justo mientras éste anda por el camino. Quiero leer ya para cerrar en Proverbios capítulo 2, versículo 20. Si no lo tiene, escuche. Proverbios después de Salmo,
Dice el texto lo siguiente, Proverbios. Con esos pasajes terminamos. Proverbios capítulo 2, versículo 20. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Proverbios 4:14. 4:14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. ¿Se fija que hay dos caminos? Hay un camino de Dios y hay un camino del mundo, del pecado. Mire, ahí mismo, 4:24. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Eso no es impío. 25. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, a Cristo. Examina la senda de tus pies, por donde andas, y todos tus caminos sean rectos. Y dice el 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. De eso se trata, hermano. De eso se trata. ¿Usted quiere que su alabanza tenga fundamento en la palabra? Cuídese del mundo. Dedíquese a la palabra de Dios. Y lo último que vimos, diferenciémonos de los impíos. A manera de reflexión, hermano, hermana, iglesia, ¿alabas a Dios? ¿Sobre qué fundamento? ¿Sobre el fundamento del mundo o el de Cristo? ¿Sobre el fundamento de tus criterios o el de la Biblia? ¿Sobre el fundamento de los impíos o de lo que la Biblia llama ser cristiano? ¿Sobre qué fundamento alabas a Dios? Hermano, hermana, la verdadera alabanza siempre será dentro del marco de lo que Dios ha dicho en su palabra. Ni más ni menos. No se puede salir de ahí. ¿Usted quiere alabar a Dios? Aquí está. En el desarrollo de esta serie sobre el libro de Salmos, el propósito es aprender cada vez mejor a alabar a Dios. Y en Cristo, precisamente, somos transformados para alabanza de la gloria de su gracia. Manténgase en Cristo, firme en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por hablarnos a través de tu santa palabra. Qué bueno, Señor, es tener este gran manual. Un manual de vida, donde extraemos los principios necesarios para ser lo que tú quieres que seamos, verdaderos adoradores, gente que te alabe de manera correcta, gente que te glorifique en todo. De corazón te rogamos que nos perdones las veces que hemos tratado de desviarnos, dejándonos descuidar del mundo y de no dedicar el tiempo a tu palabra que debemos dedicar. Queremos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas para que seamos diferentes a los impíos. Que nuestra vida de alabanza y de adoración sea totalmente distinta. Que se muestre la santidad en nosotros. Que se refleje a Cristo en nuestras vidas. En todo. Gracias, Padre. Que estas verdades estén presentes en nuestra mente y corazón y que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros, guiándonos y dirigiéndonos en todo momento. Te adoramos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Todos decimos, amén. Amén.